En 1991, el mundo conoció a uno de los rostros más siniestros de la historia criminal de Estados Unidos, Jeffrey Dahmer, apodado el Caníbal de Milwaukee. Sus crímenes, que incluían el asesinato, desmembramiento y consumo de sus víctimas, estremecieron a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva. Lo que hacía su caso aún más perturbador era la aparente normalidad que Dahmer proyectaba. Vivía en un modesto departamento, trabajaba en una fábrica y pasaba desapercibido entre sus vecinos. Pero detrás de esa fachada común se escondía un monstruo que llevaba años perpetrando actos atroces. Hoy vas a conocer los detalles de este caso, y para enterarte de otros personajes igual de siniestros, solo debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Dahmer fue arrestado el 22 de julio de 1991, cuando una de sus potenciales víctimas, Tracy Edwards, logró escapar de su departamento y alertó a la policía. Lo que las autoridades encontraron al entrar en la casa de Dahmer fue algo salido de una pesadilla. Cuerpos desmembrados, cráneos conservados como trofeos y fotografías de los macabros procesos a los que sometía a sus víctimas. Dahmer confesó haber asesinado a 17 jóvenes entre 1978 y 1991, y la brutalidad de sus crímenes le valió un lugar entre los asesinos más temidos y repugnantes de la historia. La mente perturbada detrás del monstruo. Jeffrey Dahmer no fue siempre el monstruo que aterrorizó Milwaukee. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en una familia de clase media. Durante sus primeros años, Dahmer era un niño tímido y retraído, pero nada indicaba que desarrollaría una de las mentes criminales más oscuras de su tiempo. Sin embargo, en su adolescencia comenzaron a surgir las primeras señales inquietantes. Su interés por los cadáveres de animales, a los que disecaba meticulosamente, fue uno de los primeros indicios de su futura inclinación hacia lo macabro. El divorcio de sus padres y la creciente sensación de aislamiento marcaron el inicio de un descenso hacia la oscuridad. Dahmer se volvió cada vez más solitario y comenzó a fantasear con el control absoluto sobre los demás. A los 18 años, en 1978, cometió su primer asesinato. Su víctima fue Stephen Hicks, un joven de 19 años que Dahmer recogió mientras hacía autostop. Lo atrajo a su casa, lo golpeó con una pesa y luego desmembró su cuerpo. Para Dahmer, este asesinato fue el punto de no retorno, una experiencia que marcó el inicio de una espiral de violencia y perversión que duraría más de una década. Un ciclo de horror que continuó sin pausa. A lo largo de los años, Dahmer perfeccionó su metodología. Solía atraer a sus víctimas, en su mayoría jóvenes homosexuales y afroamericanos, con promesas de dinero o sesiones fotográficas. Una vez en su departamento los drogaba y en algunos casos realizaba extraños experimentos con sus cuerpos, intentando convertirlos en una especie de zombies a su servicio. Para Dahmer, el control absoluto sobre sus víctimas era una obsesión, y la necrofilia y el canibalismo se convirtieron en parte de su ritual de dominación. Lo que desconcierta aún más es cómo logró mantenerse bajo el radar durante tanto tiempo. Dahmer tuvo varios encuentros con la policía que, de haber sido manejados de otra manera, podrían haber puesto fin a su reinado de terror antes. En uno de los casos más infames, una de sus víctimas, Conerak Sintasophoun, un adolescente de 14 años, logró escapar de su departamento en estado de confusión y desnudez. Sin embargo, cuando la policía llegó al lugar, Dahmer convenció a los oficiales de que el joven era su amante y que simplemente había bebido demasiado. Trágicamente, los agentes dejaron a Conerak en manos de Dahmer, quien lo asesinó poco después. Este fallo garrafal de las autoridades permitió que Dahmer continuara matando durante años. Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación, te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista de escenas y casos de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable. La captura que puso fin a la masacre. La captura de Dahmer llegó por un giro del destino. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, un joven que Dahmer intentó convertir en su próxima víctima, logró escapar. Desesperado, corrió por las calles de Milwaukee hasta encontrar a dos policías, a quienes les contó la espantosa historia de lo que había sucedido en el departamento de Dahmer. Los oficiales, al ingresar a la residencia, descubrieron la macabra colección de restos humanos que Dahmer había guardado. Su arresto fue inevitable y finalmente Dahmer confesó todos sus crímenes con una frialdad escalofriante. Lo que siguió fue un juicio que capturó la atención mediática de todo el mundo. A pesar de su defensa, que alegaba locura, Dahmer fue declarado culpable y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas.
En la corte, Dahmer mostró una combinación inquietante de arrepentimiento y desinterés por sus propios actos. En varias entrevistas posteriores afirmó que no sabía exactamente por qué había hecho lo que hizo, pero que sus impulsos eran incontrolables. El impacto cultural y social de Jeffrey Dahmer. El caso de Jeffrey Dahmer dejó una profunda cicatriz en la sociedad estadounidense. Sus crímenes no solo fueron un recordatorio de los horrores que un ser humano puede infligir a otro, sino también de las fallas sistémicas en el sistema judicial y policial que le permitieron continuar matando por tanto tiempo. La negligencia de la policía, sobre todo en el caso de Conrad Sintan-Sofwon, despertó una conversación nacional sobre el racismo y la homofobia institucionalizados. Muchas de las víctimas de Dahmer provenían de comunidades marginalizadas y la falta de acción por parte de las autoridades reforzó la sensación de que estas vidas eran menos valoradas. A nivel cultural, Dahmer se convirtió en una figura de fascinación macabra. Libros, documentales y películas han explorado su vida y crímenes, intentando desentrañar lo que lo llevó a cometer actos tan atroces. Sin embargo, ninguna explicación parece suficiente para comprender completamente el nivel de depravación que Dahmer alcanzó. Su nombre sigue siendo sinónimo de maldad pura, y el término caníbal se ha grabado para siempre en su legado. El final de Dahmer, justicia o karma. A pesar de su condena, el destino de Jeffrey Dahmer estaba lejos de ser una historia de redención o justicia pacífica. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado por otro recluso, Christopher Scarver, mientras cumplía su condena en la prisión de Columbia, en Wisconsin. Según los informes, Dahmer había sido objeto de agresiones por parte de otros reclusos debido a la naturaleza de sus crímenes, y su muerte violenta fue vista por algunos como una especie de justicia poética. Para otros, su muerte fue simplemente el último acto violento en una vida plagada de sufrimiento y horror. Incluso en la muerte, Dahmer sigue siendo un enigma. ¿Fue un producto de su entorno o nació con una inclinación hacia la oscuridad? ¿Podría haberse prevenido esta tragedia si se hubiera intervenido antes? Estas preguntas continúan resonando en la mente de aquellos que estudian su caso. Un legado sombrío. A medida que pasan los años, la figura de Jeffrey Dahmer sigue siendo objeto de análisis, especulación y horror. Su historia es un recordatorio inquietante de que a veces los peores monstruos son aquellos que menos esperamos. Detrás de una apariencia común y una vida aparentemente normal, Dahmer escondía una oscuridad insondable. Su legado es sombrío, una advertencia de los horrores que pueden ocurrir cuando los impulsos más oscuros de la humanidad quedan sin control. La fascinación de Dahmer quizás nunca desaparezca del todo, pero lo que sí es seguro es que su nombre seguirá siendo un símbolo de los límites extremos a los que puede llegar la mente humana cuando se sumerge en lo más profundo de la depravación. El caníbal de Milwaukee se ha convertido en una leyenda oscura, un recordatorio perturbador de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. A pesar de su muerte en prisión, el legado de Jeffrey Dahmer no terminó con su captura ni con su violento final. A lo largo de los años, su figura ha seguido inspirando debates en el ámbito de la criminología y la psicología sobre los factores que desencadenaron su conducta, desde traumas infantiles hasta desórdenes psicológicos no diagnosticados. Algunos expertos han sugerido que Dahmer padecía de un trastorno de apego severo y fantasías obsesivas de control que, si se hubieran tratado a tiempo, quizás habrían prevenido su espiral asesina. Además, su caso también ha provocado cuestionamientos sobre el papel de los medios de comunicación al sensacionalizar los crímenes, transformando a los asesinos en figuras casi mitológicas, lo que invita a la reflexión sobre cómo abordamos la cobertura de casos tan perturbadores. Ahora piensa que hasta el vecino o amigo que menos te imaginas también podría ser así. Comparte este video, suscríbete al canal y cuéntanos qué piensas en los comentarios. ¡Hasta pronto!